Claro, en la situación actual, ¿creáis que hay alguna posibilidad de acuerdo de paz? Sí, bueno, es claro, una pregunta que nos hacemos todos es una pregunta crucial. ¿Hay alguna posibilidad de solución no violenta? Yo creo que la hay, pero no está dentro, está fuera. O sea, depende de la capacidad de lo que llamamos comunidad internacional para presionar. ¿Presionar a quién? A quien incumple la ley. Es decir, no presionar a la parte débil, la población ocupada, la que está siendo privada de sus derechos para que siga cediendo y cediendo más derechos. ¿A quién hay que presionar? ¿A Israel? ¿Para qué? Cumpla las resoluciones de la ONU. Desmantele las colonias en Cisjordania. Voy a decir ahora algo de las colonias que tú me lo has recordado. Y se retire el ejército de Cisjordania. Claro, esto que lo que parece que estamos pidiendo, se está pidiendo una legalidad internacional, no es nada revolucionario, pero es imposible ahora mismo si no hay una presión efectiva sobre el gobierno israelí. Y cuando digo presión efectiva, tiene que ser acción. Hasta el momento, lo único que ha habido por parte de Europa, no por Estados Unidos es parte, es la parte israelí, Estado. Por parte de Europa ha habido, cuando ha ocurrido algo, se han ampliado colonias, pues frases del tipo: lamentamos esta medida porque no ayuda al proceso de paz. A ese nivel, ni siquiera de condena. Lamentamos, recomendamos. Hace falta sanciones, algo tan sencillo como sanciones. Y no estoy hablando de la brutalidad de las sanciones que se impusieron sobre Irak. Por ejemplo, aquel bloqueo criminal de años sobre Irak, la invasión de Irak, sin aval de Naciones Unidas, totalmente ilegal, la guerra de Irak. No hablo de eso. Hablo de un campo bastante amplio con el que se puede presionar. Yo suelo recordar que yo el único caso que conozco en el que hubo algo parecido a una acción fue cuando la Conferencia de Paz de Madrid, en el año 91, había un gobierno del Likud, era Isaac Shamir. El gobierno israelí no quería la Conferencia de Paz, no quería venir, y se negaron a venir a Madrid. Y entonces James Baker, que era el secretario de Estado, era el presidente estadounidense, era Bush padre. James Baker llamó por teléfono al gobierno israelí, el señor Shamir, y le dijo: si no venís a Madrid, olvidaros de los créditos blancos que tenemos ya apalabrados, y vinieron. Campo para presionar. La Unión Europea tiene acuerdos preferenciales comerciales con Israel, una de cuyas cláusulas, como todos los acuerdos que tiene la Unión Europea, exigen que no se puede establecer acuerdos preferentes con países que no cumplan que violen los derechos humanos. En fin, estamos viendo lo que pasa en Gaza. Suspender esos acuerdos sería una medida que tendría que venir casi automáticamente. A partir de ahí hay mucho más campo, porque Israel forma parte de nuestro mundo occidental. No solo viene a Eurovisión, está en las competiciones deportivas. ¿Cómo se acabó? Cuando se suele decir muchas veces que Israel es la única democracia del Oriente Próximo. Bien, vale, lo acepto si aceptamos que la Sudáfrica del apartheid era una democracia. Porque en la Sudáfrica del apartheid, los sudafricanos blancos tenían partidos políticos, derecho, libertad de expresión, etc. El problema es que era un régimen de apartheid. Y la mayoría negra no tenía ningún derecho. En Israel, claro que hay derechos, libertad de prensa, y eso para la ciudadanía israelí judía. La ciudadanía israelí no judía tiene muchos derechos eliminados, tiene muchos menos derechos que los otros. Pero la población palestina bajo dominio israelí, los territorios ocupados, no tiene ningún derecho. Y las Amnistía Internacional, Human Rights Watch lo ha definido claramente, lo ha investigado como régimen de apartheid. Entonces, vale, lo digo porque este tipo de argumentos que se suelen utilizar habitualmente, claro que hay partidos políticos y hay libertad de prensa, pero para una parte. Y la democracia es un valor universal. Si la limitas, no es democracia. O sea, si dentro de un Estado dices, tenemos democracia para esta parte, pero estos otros no, pues no, ahí hay algo que falla. Entonces, y no sé por qué me he ido por las ramas aquí, y estaba contestando otra cosa, que se me ha ido la olla. La solución. La solución, vale. La solución requiere presión internacional, presión que se traduzca en medidas.
dirá, bueno, pero eso no les importa nada a los israelíes. Yo creo que sí que les importa. Creo que les importa y mucho. Ahora, al mismo tiempo, uno piensa, ¿y eso es posible? Tenemos ahora mismo, Estados Unidos va a cambiar su actitud de incondicional apoyo a Israel, haga lo que haga. La Unión Europea, que está pasando uno de los momentos, yo desde mi perspectiva, a otros no nos parecerá, pero a mí me parece más vergonzosos o más tristes, los gobiernos de extrema derecha ya en algunos países como Italia y con otros a punto y con una complicidad, un seguidismo de la política estadounidense tremendo. Entonces, ahora mismo, si uno mira la realidad, pues yo no le veo muchas posibilidades. Lo cual no quiere decir que esto sea inamovible, porque también hay otro aspecto que sí me parece un poco esperanzador, y es que ya no mandamos tanto. O sea, Europa no es el centro del mundo, cada vez es menos, y Estados Unidos todavía manda mucho, ¿verdad? Y además tiene el seguidismo europeo, pero existe en otros mundos, como dice pero están en este. O sea, Brasil, todo el mundo latinoamericano, China, la India, no están en la misma tesitura que nosotros. Y por ahí puede cambiar el equilibrio de fuerzas. ¿Sí? Perdona. Una pregunta que creo que es más difícil. ¿El pueblo palestino tiene capacidad de perdón? De perdón, eso es muy difícil ahora mismo. Yo hace unos años te hubiera dicho que sí. Ahora, después de esto que está ocurriendo en Gaza, no sé. Porque me parece ya... A mí me resultaría muy difícil perdonar. Si yo estuviera en Gaza en este momento, si fuese un médico viendo lo que está ocurriendo, y no lo sé, eso sería una labor... Puedo decir que la sociedad palestina es una sociedad de trasfondo, o sea, de cultura afable, destrozada, pero de base de cultura afable. Bueno, tal vez más que una pregunta, todo lo que me pueda dar más luz, ¿no? Yo estaba pensando que realmente a nivel población de todo el planeta, la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad personal, familiar, vivamos donde vivamos, tengamos la ascendencia que tengamos, pero sensibilizarnos, ¿no? Porque es algo que está desgarrando a unos y a otros. Tengamos el color que tengamos del sitio que hayamos nacido. Sí. Simplemente un pequeño apunte a un nivel más cercano, pero que tiene que ver con la universidad, con las escuelas, con la educación, como habéis estado tratando ayer y estos días. Es pequeño, es un pequeño objetivo, muy pequeño. Claro, que los materiales escolares hubiera un poquito de clarificación. Y algo tan sencillo, por ejemplo, sencillo entre comillas, como que los mapas empiece a mencionarse Palestina. Google está denunciada internacionalmente porque jamás pone la palabra Palestina en los mapas oficiales. Hay muchos materiales escolares, incluso juguetes de niños, puzzles, globos terráqueos, pequeños mapitas escolares, donde la palabra Palestina ni territorios palestinos jamás figuran. Mi pequeño sobrino nieto se sabe todas las banderas del mundo y las capitales, y cuando no lo he querido remover, pero Palestina no venía en esa lista. Entonces, esas pequeñas cosas que sí cada una podemos hacer en nuestros campos, un poco de clarificación, de educación, se puede hacer, por no decir otros proyectos hermosos que hay, pues, de archivos, bibliotecas, bueno, muchas otras cosas, cada una en la medida en la que pueda, y todo eso forma una red. Lo que sí puedo decir es que desde que, por ejemplo, este libro yo vengo siguiendo en distintos lugares, a lo mejor la reacción de la gente, cómo se mueven, hay una diferencia entre las escalas oficiales de poder en nuestro país y lo que es la población de reacción, de interés, de respuesta. Grande. Es como si tuviéramos mucha más libertad nosotros, la población, que los que están oficialmente representados, que es como si estuvieran atados. Era un comentario. Sí, bueno, nada, yo quería agradecer primero que nos ilustre, ¿no? También Teresa en todo esto, porque es verdad que tenemos un caos, ¿no?
claramente provocado, ¿no?, por los medios de comunicación, pero reflexionar también sobre esa cuestión de cuál es la solución. Y a mí me recuerda al clásico, ¿no?, el western, ¿no?, al que mató, ¿cómo era? Que el hombre mató a Liberty Valance, Sí, ¿no? sí, sí. Claro, que al final es la fuerza bruta contra Sí. el intento de no ley la justicia, entonces centrada en el cumplimiento de la ley, ¿no? Y que haya un tribunal internacional que realmente aplique la ley, sí que hay que ir por ahí. O sea, que yo no veo tampoco otra posible solución que se cree un tribunal internacional efectivo. Ya que todo está registrado, ¿no?, como tú nos cuentas. Claro, pero has dicho la palabra clave, efectivo. Efectivo, Exacto, claro. no existe ahora mismo, no existe. Naciones Unidas no tiene capacidad de hacer que se cumplan sus resoluciones. No la tiene desde décadas. Israel no ha cumplido ni una. Ni una de las que hay referidas al tema palestino. Entonces, tendría que haber una reforma de Naciones Unidas, porque Naciones Unidas tiene los dos niveles. Está la Asamblea General, en la que están todos los países de Naciones Unidas, y está el Consejo de Seguridad con derecho de veto, todos lo sabemos, de Estados Unidos, de Rusia, de Francia, y no sé qué otro. Bueno, ya sabemos que toda resolución que sea un poquito desfavorable a Israel va a ser vetada por Estados Unidos. Con lo cual, del Consejo de Seguridad, por ejemplo, tiene que salir una autorización para sanciones concretas y eso. Y estamos a un nivel tan grave que, por ejemplo, la invasión de Irak, los bombardeos sobre Yugoslavia, todo esto, no contaron con el aval de Naciones Unidas. En Naciones Unidas no dijo esto es lo que hay que hacer, sino todo lo contrario. Y se hizo. ¿Por qué? Porque les interesaba. Y Estados Unidos decidió invadir y destruir Irak al margen de toda legalidad internacional. Ahí tenemos una situación de tal desequilibrio de poder en el mundo. Por eso yo decía que también podemos tener un poquito de esperanza en que hay una parte del mundo, los BRICS, que se dice, bueno, que están empezando a ser importantes y que van a servir de contrapeso, pero vamos, es... A mí una de las cosas que más me ha impresionado leyendo el libro, aparte de que me ha conmovido profundamente, era que me venía el recuerdo de cuando era pequeña, lo típico después de comer un domingo, sábado, que mi padre veía películas del oeste, y yo me pensaba, ¿a qué me servirá esto? Y de verdad, cómo me he acordado de esas películas leyendo el libro, porque era la sensación esa, como que no hay ley, que no se respeta, que... Sí. ¿Cómo puede ser que eso esté sucediendo hoy, no? Y me acordé mucho de esta película de Liberty Valance, pero bueno, es que realmente es lo que está pasando, ¿no? Sí. Y por desgracia esa es la experiencia palestina, que no hay ley que les ampare. Porque a veces es más grave, está la complicidad de... De todas maneras, si lo quiere, tampoco se puede cumplir porque... Ya, bueno, sí, por eso. Bueno, ley que les ampare sí que hay. O sea, la legislación internacional está totalmente en línea, pero ¿quién fuerza a cumplir la legalidad internacional? Ese es el tema. Porque yo he dicho antes que a Israel le estorba Naciones Unidas, es que todas las resoluciones de la ONU, todas están dando la razón a la parte palestina, a la reclamación palestina, a los derechos palestinos, todas. Entonces, bueno, entonces ¿qué hacemos? Pues sencillamente no hacemos caso de la ONU, nos la pasamos por el forro y ya está. Esa es la experiencia hasta el momento, lo que está ocurriendo, sí. Pero llega un momento que tendrá que haber un tribunal internacional efectivo, o va a sacar los puertos que destruya medio planeta para que eso suceda, pero... Hay cuestiones de imagen que son importantes, ya antes me parece que lo mencionábamos. Ahora mismo hay en marcha una demanda presentada por más de 200 abogados, 280, 300 ya, que está presentada ya ante el Tribunal de La Haya por genocidio, acusación de genocidio, crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad, los tres en el Tribunal de La Haya. Yo creo que eso va a seguir adelante, pero claro, Israel no admite el Tribunal de La Haya, Estados Unidos tampoco, Rusia tampoco. Entonces, pongamos que sale la condena, que yo creo que sí puede salir. Por lo menos, aunque no se pueda ejercer nada de castigo sobre, no se puede llevar al señor Netanyahu ante el tribunal, sí hay un referente moral que es importante, que afecta, pues afecta por lo menos a ciudadanía, no sé hasta qué nivel, pero es importante, y sobre todo es importante como respaldo
moral a la causa palestina. No sé, ¿Tú crees que la prensa, o sea, es un tema de que hablábamos todos los días, digamos, lo pensamos? Yo, por ejemplo, cuando era adolescente y empecé a enterarme de todo lo que había pasado con la persecución de los judíos y la actuación nazi, las cámaras de gas, todas aquellas cosas horrorosas, me preguntaba, y a lo largo del tiempo, ¿cómo es posible que la gente que vivía en aquella época en Alemania o en Europa cercana no reaccionara, no se moviera el mundo? Y me lo preguntaba, y me lo preguntaba. Y entonces me contestaba la gente, o lo leías, pues es que no se sabía bien, porque no se sabía bien los trenes a dónde iban, lo tenían medio oculto, y entonces yo me explicaba, bueno, pues debe ser eso, claro, porque una cosa tan grave, si se hubiera sabido, se habría reaccionado. Y ahora, y esa es la reflexión, ahora que existen esos móviles y esas cosas, que es por lo que la gente está enviando mensajitos, que no son las cámaras de televisión las que están enviando la información, casi nada, han mandado muchísimos periodistas, son los móviles de personas que están allí, que lo están mandando al exterior. De pronto todo eso ha salido como unas chispas en toda y entonces resulta que lo estamos viendo. La gente lo está viendo. Es evidente, digamos, es una obviedad que está sucediendo determinadas cosas, aparte de las que sean falsas. Y entonces, ahí es donde, pues, claro, se plantea esa pregunta que está pendiente desde hace, no sé, cuantísimas décadas. ¿Qué puede hacer la ciudadanía ahora que nos enteramos cada uno en qué nivel, cuánto tiempo se ha perdido? Podríamos decir, bueno, pero no vamos a agobiarnos más de lo necesario por esto. A veces yo digo, si los que están sufriendo son los que están allí, nosotros seremos como personas que nos encontramos bien, muy bien en comparación con ellos, por tanto tenemos que estar lo mejor posible, compadecernos, pero no agobiarnos, para poder ayudar, para poder hacer cosas. Digo, si alguien es enfermero, tiene a un enfermo, está bien que se sienta próximo a él, pero no que se abrume y entonces no resulte de ninguna utilidad. Con esto quiero decir que los que estamos aquí, o cualquiera de nosotros, pues tenemos un pequeño ámbito de movimiento, ya sea cultural, ya sea universitario, ya sea familiar, ya sea simplemente en el trato, o hasta en nuestro planteamiento personal de vida y ir reaccionando. Esto era un poco por reflexionar, ¿no?, sobre esta historia nuestra que hemos vivido. Yo ahí discrepo un poco. Porque, para eso hablamos. Sí, porque por varios asuntos. Cuando uno ve el sufrimiento extremo que están padeciendo las víctimas ahora del ataque israelí, la muerte tan frecuente, esas imágenes aterradoras, atroces, que es un término que usa mucho Isabel, me interesa. Yo es que resulta imposible el no tomar partido. Sobre todo no tomar partido por la ley. Claro, es que se te remueva por dentro. Decía antes, de mantener calma y frialdad. No, no sé que la mascarilla antes de conectar al niño, ¿no? Abrumarte en el sentido de quedarte inactivo. pasivo, inactivo. O sea, te conmueve tanto que entonces te pones a llorar y no haces nada. Digo, no, tú tienes que sentirlo, claro. ¿Cómo no lo vas a sentir? Y lloras en sueños, incluso cuando no quieres llorar en la realidad. Pero lo que tienes es que estar, tú que estás aquí y a ti no te está pasando la bomba, pues tienes que estar moviéndote para que a ellos les llegue una ayuda que viene. Para no caer en la praxia, como decían los griegos, que es el no actuar, que te caes. Claro. O sea, que te cuides para no empatizar de una manera que te impida. Sí, bueno, no es porque explicaba bien, pero gracias por intervenir. A lo mejor ya me he explicado. No, es que todo es cuestión de matices, pero ahí están levantando. Otra pregunta. Yo soy muy pesimista en la solución, no creo que la haya tal como está. Pero yo quería preguntaros algo, porque más o menos tenemos la idea del pueblo palestino. ¿Cuál es vuestra idea del pueblo israelita? Sí, esa es una pregunta clave. Es una pregunta clave porque, por ejemplo, yo creo que alcanzar la solución requiere una transformación de la sociedad israelí. El problema es que, claro que hay israelíes en contra de la ocupación, defensores de los derechos humanos. Los hay, son gente de un valor, una categoría moral enorme. Pero son muy pocos. Es que son una minoría exigua dentro de Israel. Porque
la sociedad israelí ha ido para atrás. Yo llevo muchos años ya en esto, y yo recuerdo en el año 82, cuando yo estuve en Beirut, hubo, después de las matanzas de Sabra y Shatila, hubo en Tel Aviv una manifestación de 200.000 personas pidiendo que su ejército, el ejército israelí, se retirase del Líbano, denunciando, yo recuerdo una pancarta que ponía Sabra y Shatila, de Yassin, punto, sí, una manifestación de israelíes, básicamente, 200.000 personas. De ese momento, ahora, en los bombardeos no viven a los de ahora, los del 2014, sobre Gaza, que fueron atroces, 2.500 muertos, una mitad de, en torno a 500 niños. Creo que la estadística que se hizo estaba cerca del 90%, era el 80% de la sociedad israelí aplaudía los bombardeos. Ahora, con el clima que hay después del ataque de Hamas, lo que se escucha de pronunciamientos de ciudadanos de a pie y de gente con cargos en el gobierno, pues da mucho miedo, es atroz, porque uno puede decir, bueno, se entiende porque, claro, fue atroz aquello, mataron niños, sí, pero Israel lleva décadas cometiendo crímenes de guerra. Entonces, si vamos a justificar que se diga que hay que exterminar a toda la población palestina de Gaza, como se está diciendo en Israel, porque sufrieron un ataque, ¿qué tendría que decir la población palestina? Vamos, sería, entonces llegaríamos a un mundo invivible. De proporcionalidad, ¿no? Claro. De proporcionalidad. Entonces hay algo que está tergiversado aquí. El problema es el que no se suele mencionar y que rara vez aparece en las crónicas periodísticas ya. Estamos hablando de una población bajo ocupación militar. El problema es la ocupación, el bloqueo. Ahí está. Lo que hay detrás del atroz ataque de Hamas está eso. Y detrás de la... Esto no es, hay un concepto que hay que aclarar. Por ejemplo, el derecho a la autodefensa. El derecho a la autodefensa no es equivalente al derecho a la represalia. No es para nada. El derecho a la autodefensa está muy determinado y muy limitado en la legislación internacional y supone defenderte de un ataque en el momento y en las circunstancias del ataque. Por ejemplo, por poner un ejemplo, la invasión rusa de Ucrania. Ucrania tiene derecho a defenderse y lo sigue teniendo. Es porque está siendo atacada. Israel no está siendo atacado ahora. Está haciendo una represalia, no se está defendiendo. Y eso legalmente está muy establecido y muy delimitado. Por eso Israel está cometiendo crímenes de lesa humanidad en Gaza, porque está haciendo un exterminio. Y porque hay pronunciamientos de los dirigentes israelíes en ese sentido. Luego, cuidado con los bulos que aparecen en relación a todo esto. O sea, ha habido bulos atroces para reforzar la idea de que la gente de Gaza son todos unos salvajes. ¿Recordáis el bulo de los 40 bebés decapitados? Sabemos que es falso. Un bulo total, falso. Pero el presidente de Estados Unidos se refirió a ello, el señor Biden. Sí, aunque luego la Casa Blanca tuvo que desmentirle enseguida. Hay bastantes de esos. ¿Qué es lo que intentan reforzar? La idea, el otro día Netanyahu dijo, esto es una lucha del bien contra el mal. El bien contra el mal. Claro, si estos decapitan bebés, es que es el mal absoluto. Pero claro, al mismo tiempo estamos viendo hechos que no son, que es los bebés muertos porque no hay combustible ya para mantener las incubadoras. Y hemos visto ahí, el primer día eran 3, ahora me parece que son 5 o 6. Y eso no es tan grave como decapitar bebés, pues quizá no sería. Pero el caso es que nadie ha decapitado bebés y sin embargo ahí están conformando el estado de opinión de la gente. Es que son salvajes. Es más salvaje matar directamente con una daga que apretar un botón y lanzar fuego sobre un barrio, una vivienda. ¿Por qué nos parece más salvaje el que mata directamente? Porque solo suele hacer tribus africanas, no sé qué, el que no tiene aviones. Que suele hacer que no tiene aviones para lanzar fuego sobre la tierra. Entonces hay todo un componente, yo diría de tipo psicosocial, que viene a reforzar que finalmente Israel es la civilización, es Occidente, somos nosotros. Y nosotros son salvajes, son árabes, son primitivos,
Por eso es muy importante desmontar ese discurso, que además es fácilmente desmontable. Por eso el libro que ha mencionado antes Carmen, el de Contra el Olvido, una memoria fotográfica de Palestina antes de la Nakba, o sea, antes de la destrucción, y donde vemos gente como nosotros, o sea, vemos fotografías de los años 40, de los años 20, eso, que podrían estar en nuestro álbum familiar, de gente de clase media, culta, urbana, que es muy parecido y de un tipo de sociedad muy parecido a la española entonces, con la diferencia de que los campesinos van vestidos de otro modo. Cuando iba a Córdoba, mi tía no sabía escribir ni leer, mientras que mi madre hablaba alemán, inglés, francés y árabe Ya, claro. en Palestina. Claro, o sea, la élite cultural, la élite o la aristocracia, si se quiere, las clases altas en Palestina eran muchísimo más cultas que las clases altas españolas del momento. Muy cosmopolitas, educadas en colegios de Londres, Había teatro, había teatro, exacto. Solo hay que ver las películas. Pero eso porque eso se ha intentado tapar, la existencia. Cuando los soldados israelíes en el año 2002, yo estaba allí, entraron en una operación militar atroz en Cisjordania. Volvieron a ocupar las ciudades de Cisjordania, Nablus, Tulkarem, Jenin, etc. ¿Qué es lo primero que destruyeron en Ramallah? El teatro de Ramallah. El teatro de Ramallah. Dices que el año les hacía el teatro, porque era tan importante el teatro. Luego entraron en el Banco Internacional. Bueno. Entonces, y cuando entraron en Beirut, en el 82, fueron directamente a destruir los archivos de la revista de estudios palestinos en Beirut, donde estaban todos los archivos afortunadamente estaban duplicados en París. Pero ¿por qué ese interés en destruir eso? Porque es destruir la identidad, reforzar la idea, la negación de Palestina. La negación de Palestina no es solo la negación de ahora de la gente de Gaza, es la negación de que Palestina existe y existía, y que había una sociedad en vías de desarrollo, en una situación de desarrollo muy parecida, como digo, a la sociedad española del momento, la griega, una sociedad de la cuenca del Mediterráneo, pues diversa como toda sociedad, con ricos, pobres, comerciantes, poetas. Quería plantearte esto. Parece ser que hace unos, no sé si una década o dos, en Israel paró la llegada vista desde el punto de vista geográfico israelí, la llegada de gente de fuera, de judíos de fuera del mundo a Israel paró o se redujo y empezó a salir gente, a marcharse gente de Israel. Como diciendo, yo es una sociedad, pues me apetece mejor vivir en otro sitio, me voy a marchar. Y eso ahora, cuando empezaron este curso en octubre, noviembre, se veía que efectivamente hay un movimiento de gente que se está queriendo marchar de allí y que además no les hace de esa forma al Estado. También hubo movimientos de chicos y chicas llamados al ejército objetores de conciencia, las mujeres de negro, las madres contra la guerra, todo tipo de guerra. Y entonces esta especie de reacción tan fuerte como diciendo nosotros defendemos a nuestra población, podéis seguir viniendo aquí, es un poquito, entre comillas, histérica, porque efectivamente la gente estaba ya pasando de dejar Israel. Eso de que cualquier judío del mundo, fuera de donde fuera, podía ser reconocido ciudadano israelí, y en cambio un palestino de toda la vida, de siglos, arraigado en el lugar, no podría. Eso se está rompiendo porque la propia gente y las nuevas generaciones pues empezaron a pasar un poco. Así que es un elemento más, no sé si es esperanzador o no, o explica... Lo que pasa es que no sé si continúa. Es verdad que hubo unos años y tenía muy preocupados a las autoridades israelíes eso. Pero no sé si se está en ese mismo momento, porque ha habido una derechización muy fuerte de la sociedad israelí. El Partido Laborista, que fue la proclamación del Estado de Israel, fue Ben-Gurión, era el Partido Laborista israelí, que era el más fuerte. Ahora es irrelevante. ¿No? Me parece que tiene 6 diputados, no sé si 4 o 6. Irrelevante. ¿Puedo agregar una cosa? Sí. Yo soy muy pesimista respecto al futuro, porque entre otras cosas, acabo de leer, hace unos cuantos días terminé de leer un librito que se titula La vida emocional del populismo, donde hacen un análisis de las políticas de propaganda tremendamente eficaces que la extrema derecha ha llevado a cabo en Israel. Y entonces lo que lleva ocurriendo es que desde hace ya más de 2 décadas hay un adoctrinamiento desde la más tierna infancia de odio hacia los palestinos, de construcción de una identidad muy fuerte, y sabemos que filosóficamente hablando la identidad se construye sobre la idea de diferencia, de modo que la polarización en Israel es demoledora. Entonces, a largo plazo eso no puede ir a peor.
Apuntaba Teresa el resultado electoral, pero es verdad, nosotros si vemos la evolución electoral desde el año 90 hasta el año 2023, va hacia la derecha. Pero es que claro, en el librito este pone de manifiesto cómo han sabido tocar la fibra sensible de la ciudadanía israelí utilizando algunos sentimientos de lo más profundo, el asco, el miedo, el amor malentendido, y entonces lo están haciendo muy bien, siguiendo además manuales que vienen de Estados Unidos, como estamos viendo que la polarización también está afectando a Estados Unidos. Entonces claro, entre la pregunta por el perdón que hacía antes, ¿cómo va ahora a perdonar el pueblo palestino los crímenes atroces que se están cometiendo? Y el adoctrinamiento radical de extrema derecha que está teniendo una enorme eficacia en la población israelí, ¿el resultado cuál es? El resultado es muy pesimista desde mi punto de vista. Pero bueno, hay un... Es que ya, Bueno, yo daros las gracias porque creo que la gente consciente de lo que está pasando ya colabora un poco con el resultado. A mí me ha llamado mucho la atención porque yo no sabía que antes del final de la Segunda Guerra Mundial ya se estaban intentando introducir en Palestina. Pensé que era después. sí. ¿Sabes? Y también me llama mucho el tema. ¿Será que el otro día estuvieron unos alemanes en casa y se iban a poner a llorar? Bueno, se habían matado ya a todos los niños del mundo, ¿no? La cantidad de gente que muere en el holocausto, como se afanan mucho en eso, ¿no? Y yo pienso que han creado un relato tan perverso, que ni tienen que ver la historia ni los judíos, ni musulmanes, ni los cristianos, han ido a un nivel de malignidad, de perversión tan malísimo, que cuando decís, ¿cómo los paran? Yo creo que Israel es el que manda en Estados Unidos, no Estados Unidos manda en Israel. Y realmente son los dueños del mundo. Y quieren hacer el gran Israel. Y cuando decimos Palestina somos todos, tenemos que pensar que a lo mejor ellos planifican a muy largo tiempo. Y dentro de nada invadirán Egipto por su misma teoría y su misma propaganda, porque no van a volver a separar, su querido separar. O sea que tendremos que pararnos siendo conscientes y teniendo conocimiento de la historia, porque lo que hacen en Palestina, ¿por qué llegar por aquí? ¿No? Y a mí me da mucho mirar lo que han creado con las religiones, todo un invento de las demás. Generalmente se habla mucho del lobby sionista o lobby pro-israelí en Estados Unidos. Básicamente no es un lobby más poderoso que otros en el terreno económico, es poderosísimo en los medios de comunicación. Y es Hollywood y eso. Entonces es verdad que hay una construcción de un relato que sitúa, por ejemplo, esto sí que es muy peligroso, el tema del holocausto, el exterminio de los judíos europeos, como un fenómeno ahistórico. Está fuera de lo que es atrocidades en la historia. ¿Por qué las atrocidades del colonialismo no las vemos del mismo modo cuando son crímenes atroces? Bueno, porque se ha conseguido crear algo así como que lo que ocurrió con los judíos es único, separado del... Y claro, esto es eliminar lo esencial y lo que nos puede hacer aprender lecciones de la historia. Porque claro, si es algo fuera de la historia, pues todo. Y hay también un discurso que yo creo que es que, vuelvo a insistir, que es el propio nuestro. Nos cala toda la mitología bíblica. ¿Qué es mitología? No es historia, aunque algunos hemos estudiado historia sagrada, pero son dos conceptos antagónicos. Si es sagrado no es historia. O sea, no. Todo eso es lo que maneja el señor Netanyahu cuando arenga a sus soldados y dice, atacaremos a Amalek, que está en la Biblia. Bueno, Amalek es el gran enemigo de las tribus israelitas en la Biblia. El discurso del exterminio está en la Biblia. Atacar a todos, matar a ancianos, mujeres, niños, lactantes, vacas, ovejas, todo lo que respira. Entonces, Netanyahu usa eso para arengar a los soldados. ¿No nos cuenta lo que es? ¿Eso qué tipo de construcción es? Es una construcción tramposa. Pero tenemos el problema que no siente. Moisés es nuestro Moisés, Abraham es nuestro Abraham, David es nuestro David. Sí, pero no de la misma manera.
no de la misma manera, lo tenemos tan asumido. Su mitología es la nuestra, porque pensemos en cómo, sobre todo el mundo anglosajón que está con la Biblia y entonces, termino con esto. Había una reflexión de un humorista francés que yo leí hace mucho tiempo, los que trabajaban en el canal Chenet, que a mí me pareció estupenda, por esta cosa que tiene el humorista de poner en evidencia lo que decía. Imagínense ustedes un grupo de tribus del Pacífico que están dispersas por distintas islas, pero tienen en su memoria colectiva que ellos provienen del Punjab. Y además tienen un libro sagrado escrito por su Dios que les dice que esa es su tierra. Entonces se presentan en Naciones Unidas a reclamar volver a su tierra del Punjab de la India y construir allí su estado, porque su Dios, que tiene cabeza de pájaro y cola de león, les ha dicho eso. Bueno, pues sería una anécdota, pero es que ya ve, pues ya ve. Y hay una mezcolanza cultural tremenda que hace, que paraliza la razón. Ya que estamos en una semana de la filosofía, la razón es lo más democrático de todo. La racionalidad en ese sentido. Y es verdad que no nos podemos olvidar de las emociones, pero las emociones hay que controlarlas desde el punto de vista de lo racional. Si no, terminaremos diciendo, Mussolini dijo, para explicar el fascismo. El fascismo no se explica, claro, no tenía argumento. Se siente las plumas. No sé, están las caldo y bien. Sí, tenemos que terminar. No sé si habéis traído libros quizá o no. Sí. Es que yo como editora se lo agradezco que lo hayan traído. Bueno, me parece que lo han traído aquí. Es el libro este, del cual estábamos hablando. Así que, bueno, creo que tendría que decirlo porque sí, no, es como que me he metido en el tema y olvido que existía aquí. Fundamentalmente para también contribuir a la difusión de este libro y agradecer a las personas que me han traído aquí a Córdoba que lo estén pastoreando y que lo estén cuidando y que lo tengamos aquí.